Bendiciones, mis amados hermanos, qué alegría el poder estar esta noche con ustedes su servidor, el pastor José Ignacio Tintaya y por supuesto, Su servidor también, Pastor Froilán José Mamani Muilisaca. claro que sí, ambos Josés aquí junto a ustedes compartiéndoles la preciosa y poderosa palabra de Dios. Esta noche tenemos... Así es, amado pastor, amada audiencia que nos está viendo. En esta noche vamos a estar hablando acerca de la nueva orden mundial. Así es, amado pastor, vamos a compartir en estos tiempos que estamos viviendo, amado pastor, ¿qué es la nueva orden mundial, amado pastor? Claro que sí, qué importante es. Y dentro de este nuevo orden mundial vamos a desarrollar una cantidad de temas que vamos a desarrollar a lo largo de este tiempo. Estos Amén, temas pastor. serían más o menos... Sí, así es, amado pastor. Vamos a estar tocando por qué se llama anticristo. Vamos a estar viendo cuándo aparecerá el anticristo. Vamos a estar viendo de dónde o qué de nación vendrá el anticristo. Qué características tendrá el anticristo. Qué tipo de poder tendrá el anticristo. Qué significa el número del tanto que hablan, pastor, el 666, amado pastor. Y también estaremos viendo ¿cómo será el final del anticristo? Vamos a estar tocando, amado pastor. Claro que sí. Así que comenzamos con ustedes en esta parte de introductoria en la que comenzamos contigo sobre el nuevo orden mundial. Con respecto a vamos a ir a un pasaje de la Biblia para ya ir arrancando, Pastor Froilán, a Daniel capítulo 3, verso 1 al 7. Amén, amado pastor. Dice así la palabra del Señor en Daniel capítulo 3, versículo 1 al 7, dice: El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y versículo 2 dice: y envió al rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Versículo 3 dice: y fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaba en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Versículo 4: y el pregonero anunciaba en alta voz: mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, y todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Palabra del Señor, amado pastor. Tremendo. Esta palabra, el nuevo orden mundial, no es un asunto de este tiempo solamente, o quizá alguien se haya inventado, no. Este asunto es ya viejo, ¿no? Esta palabra, pero mucho más frecuentes ahora, ¿no? Por la situación en la que estamos viviendo es más frecuente, esta palabra se escucha en muchos lugares. Y por supuesto aquí encontramos al rey Nabucodonosor, ya no todos los países, lenguas, porque él había conquistado tremendamente amplio territorio, había conquistado. Así que el rey Nabucodonosor lo que hace es construir una estatua y todo el mundo pueda adorarle y alabarle. Y ahí estaban también los judíos también estaban ahí. Así es. Y habían llegado los príncipes Sadrach, Mesach y Abednego, ahí estaban, y Daniel estaba ahí, y entre ellos también. Así que, bueno, ya la historia dice que ellos no se arrodillaron, decidieron ser echados en el horno que ardía fuego 7 veces calentado. Ellos decidieron, ellos no quisieron unirse a esta orden que el rey
rey lo había hecho. No querían porque el principio de todo judío, el principio de todo la gente de Israel era adorar solamente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aquí vemos a Nabucodonosor, pues no, intentando hacer una adoración. Y por supuesto los tres amigos que fueron echados fueron salvados del horno de fuego. ¿Por qué? Porque pues no les quemó prácticamente nada. Esto fue notorio, fue tremendo esto. Así que desde tiempos antiguos se habló del nuevo orden mundial. Y por supuesto aquí, Froilán, podemos hablar de muchos tipos de gobiernos, podemos hablar. Amén, Así es, los tipos de gobierno que existen en el mundo, por ejemplo, o que han habido en el mundo. El gobierno de la monarquía, la aristocracia, la democracia, la teocracia, la dictadura, etcétera, ¿no? Y los males, ¿no?, de todos estos gobiernos es pues la tiranía, la oligarquía y por supuesto la demagogía, ¿no? Que estos son los males, ¿no?, de estas formas de gobierno. A lo largo de los años yo vi que la forma de gobierno en el mundo es la democracia la que ha prevalecido. Las otras siempre han caído. El muro de Berlín con el socialismo ha caído, no ha dado en diferentes partes del mundo la forma de gobierno del socialismo, apenas intentan sobrevivir. Entonces en muchos lugares pasa esto. Sin embargo, mis amados hermanos y amigos, aquí tenemos que entender algo, ¿no? Que hay dos extremos también, tanto en la parte eclesial, tanto en la parte de lo que es el ámbito social, político, también existe. Dos extremos, el extremo liberal, el extremo conservador, y ahí viene, de ambos extremos, viene el fundamentalismo, ¿no? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, hablemos del ámbito cristiano, ¿no? El extremo liberal está ahí compuesto por aquellas personas que dicen, vaya, en la iglesia cualquier cosa, nomás hay que escuchar, es decir, las músicas que no, pues no ayudan, la diablada, la morenada, y etcétera, no, cualquier cosa, no. Además hay que recuperar la música del mundo para Dios, porque todo lo ha creado a Dios. Es una forma de pensar, es una tendencia liberal dentro de la iglesia, ¿no? Sí, pastor. Ahora, hay otra tendencia también viene de ahí, ¿no? Es la tendencia que es la conservadora, ¿no? La parte conservadora, que dicen, no, que no hay que usar teclado, ni aplausos, ni guitarra, esto es del diablo, la batería, el órgano, es del diablo, es todo eso. Entonces hay una parte que es extremo conservador. Pero dentro de esos hay uno que es central, el fundamentalismo. El fundamentalismo es guiado por el Espíritu Santo, guiado por la palabra de Dios, guiado por lo que Dios dice a través de su palabra. Dios todavía se sigue comunicando con el ser humano a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos puede enseñar mucho, Froilán. Así es, amado pastor. Esa es una gran verdad, amado pastor. Y muchas veces, muchas personas se confunden cuando vemos estos dos extremos, ¿no, pastor? Uno empieza a escuchar de esa prédica, pero es bueno, amados hermanos, aprender estas verdades, amado pastor. Claro que sí. Ahora, en el sistema de los gobiernos del mundo, de la misma manera existen. El extremo liberal, ¿no? El extremo liberal es el que el rico se vuelve más rico cada vez y el pobre se vuelve más pobre todavía, ¿no? Entonces, el extremo liberal dice, no, dice aquí, y ahí entra el nuevo orden mundial, ¿no? Y viene, ¿con qué viene? La ideología del género, por ejemplo. Sí, sí, ¿no? pastor. Eso es parte, y yo no voy a esconder esto. Yo sé que de alguna manera uno ya tiene problemas cuando habla de estas cosas, pero la Biblia lo dice, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que defendemos? No es el extremo conservador, sino es aquello que dice la Biblia. Entonces, el sistema liberal dice la ideología del género que tanto problema ha traído a muchos países, y por supuesto muchos países europeos se dan cuenta de la situación que hoy están viviendo, y lo que hoy estamos viviendo en cuarentena, estamos
viviendo en la parte social y sin darnos cuenta en la parte espiritual. Todo lo que ocurre en la parte social afecta a la parte espiritual, ¿no? Entonces, siempre ocurre esto. ¿Qué significa? Que la ideología del género es una idea de extremo liberal, ¿no? No, pues no, aquí tenemos que casarnos hombres, hombres, mujeres, mujeres. Verdad. Cuando la Biblia ordena hombre, mujer. Sí, pastor. ¿Verdad? Sí, pastor. Hombre, mujer, o sea, no hay Dios no ha creado dos Adanes, dos Evas, no lo ha creado. Dios ha creado Adán y Eva, punto, ahí terminó, así lo hizo Dios. Pero el extremo liberal dice, no, pues, por eso el libro de Timoteo dice, en los posteriores tiempos dice, prohibirán casarse, dice. ¿De qué está hablando? Dios bendice el matrimonio. ¿De qué está hablando? Está hablando de, bueno, hoy el matrimonio hombre-mujer se considera, no, pues, sigues así. Es decir, en nuestro país todavía esto es es conservador. Pero en países europeos, muchos de ellos, ya es una risa de alguna manera. No, verdad. Que el hombre sea fiel a su esposa. Ya, eso es, pero ¿cómo? Con una sola vas a estar. Verdad, Tienes verdad. que tener uno, pues, para el trabajo, uno fuera de la calle, otro tu amante por ahí, y uno la madre de tus hijos, que en la casa tiene que estar. Entonces, eso es un son de burla se ha hecho en muchos lugares. Entonces, mi amado Pastor Froilán, cuando entendemos esta situación, y la Biblia dice, es más, dice, el anticristo dice, más adelante dice, voy a adelantar un poco, dice, se reirá del amor de las mujeres, dice. Verdad. De ahí estamos hablando. Ahora, vamos a profundizar esto mucho más aún todavía. Amén, Entonces, pastor. hay dos extremos, el extremo liberal, estábamos hablando de la parte política, social, ¿no? Sí, Eso es lo que dice el extremo liberal. Y el extremo liberal dice, no tiene que haber fronteras, tienen que romperse las fronteras. Tenemos que tener solamente una sola religión mundial. Entonces ahí vamos con la tendencia e ideología liberal, vamos siendo. Y viene un extremo, no, aquí tenemos que andar como anduvieron nuestros achachilas, ¿no? Tenemos que andar. Y ahí es cuando se une, por ejemplo, también la ideología del socialismo se une también ahí, ¿no? Entonces, el socialismo quiere ver pues al hombre, ¿no? A todo el mundo les vende diciendo que, bueno, pues la pobreza es bueno es la pobreza, todos tienen que ser pobres, porque es un pecado ser rico, ¿no? Y ahí vamos, eso es una ideología también eso. Cuando leemos la Biblia, entendemos los tiempos, entendemos los propósitos de Dios cuando leemos la Biblia. Y cuando no leemos la Biblia, no sabemos para dónde apuntamos ni para dónde damos. Entonces, esto de la nueva orden mundial, mis amados hermanos, ya se está dándose. Vamos a ir rápidamente a Apocalipsis capítulo 13, verso 7, Froilán. Amén, amado pastor. Apocalipsis capítulo 13, versículo 7 dice así: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, amado pastor. Así es. Ahorita un solo gobierno mundial se está diciéndose por este asunto de coronavirus. ¿Verdad, pastor? Hace semanas atrás, el presidente de Microsoft, o el dueño también de Microsoft, en este caso Bill Gates, Sí, ¿no? Ha renunciado a la empresa de Microsoft como presidente y dijo, voy a ocuparme, ¿de qué voy a ocuparme? Voy a ocuparme de este asunto de coronavirus. Wow. Y hace semanas atrás muchos se han manifestado en Estados Unidos al frente de su casa y no a la inyección. ¿Por qué? ¿Qué está pretendiendo? Están diciendo, bueno, pues a través de la inyección viene este asunto del sello del 6-6, es decir, el chip, ¿no? Sí, Está viniendo. Yo no sé si esto es simplemente un comentario, no quiero tampoco dar las afirmaciones, pero ya estas tendencias están viniendo. Son tendencias que están viniendo. O sea, el tiempo y el tiempo nos está haciendo ver que estamos avanzando. A esa época estamos avanzando. Los gobiernos de este mundo se pretenden pelear entre todos. ¿Verdad? Entre todos quieren pelear para tener el poder.
Pero sin embargo, lo que no entienden es que vamos al camino del fin. El fin se acerca, mis amados hermanos y amigos. Y no más, este gobernante mundial va a aparecer en la escena. A ver, continuamos dando la lectura, Pastor Amén, Froilán. amén, pastor. Sería el versículo, Estamos en Apocalipsis capítulo 13, verso 7. Volvemos a leer, por favor. el verso 7. Así es. Dice así, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio Mira, autoridad. y aquí tenemos que hablar, mira, se le dio, dice la autoridad, dice, hacer guerra contra los santos. ¿Y de cuáles santos hablamos? Estamos hablando de gente que estuvo en la iglesia, de gente que conoce y vino a la iglesia, Amén, pastor. pero se quedaron, Wow. se quedaron. Ahora, dice la escritura, Dios le permite hacer guerra, ¿qué? Contra los santos, contra ellos. Amén, pastor. Y vencerlos. Entonces, por eso dice la Biblia, no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y hay mucha gente que ha vuelto atrás y ha mirado atrás. A eso la Biblia lo llama apostasía. Wow, pastor. Y la apostasía es una señal también de los tiempos finales. Amén. Jesucristo ha dicho con respecto a esto que va a haber la apostasía. Entonces, mis amados hermanos, este es el tiempo de reflexionar, es el tiempo de volvernos a Dios, este es el tiempo, mi amigo, de volver al camino de Jesús. Continuamos con el verso bíblico, Pastor Froilán. Amén, pastor. Dice, versículo 7, los santos y vencerlos. También se le dio, dice, autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, pastor. Tremendo realmente. Este tipo, esta persona que une el nuevo orden mundial, es decir, el anticristo, va a tener toda la autoridad. La Biblia habla, más adelante vamos a ver, pero los vamos adelantándoles. Habla de los 10 cuernos, habla el libro de Daniel, así es. Y luego habla del cuerno pequeño, uno que habla grandes cosas, uno que va a gobernar. Es decir, los 10 cuernos le dan la autoridad al cuerno pequeño. ¿Qué significa esto? Al final de los tiempos, hoy hay aproximadamente como unos 28 países más poderosos del mundo. Pero sin embargo, este se reduce en 10 países. Son 10 países poderosos del mundo. Estos le dan la autoridad. ¿A quién? Al anticristo. En todas partes hoy están hablando y están diciendo, no, un nuevo orden mundial queremos. Alguien que solucione esta situación, la que estamos pasando mundialmente. La gente está buscando, los gobernantes están gritando. Las Naciones Unidas se han pronunciado, ¿no? Hace años atrás, en el año 1940, H.G. Wells, ¿no? Ha escrito un libro. Y en este libro prácticamente él dijo, paz y estabilidad y lo que necesitamos es control de de todo lo que es las fuerzas sociales. ¿Para qué? Para hacer una estabilidad y un colectivo mundial para poder formarlos. Wow. Paz y seguridad, dice la Biblia. Y paz y seguridad no va a haber en el mundo. Conflicto continuo, así es. Cuando uno tiene paz, cuando uno entrega su vida a Jesús y se somete al Señor. Paz y seguridad, quizás nunca lo vamos a tener. Todavía estamos en este mundo. Y cuando estemos con Él, ay sí, habrá la verdadera paz. Y por supuesto, luego, en el año 1977, en septiembre de 1977, Jimmy Carter, pues cuando envió esta nave al espacio, ¿no? Y esto él pronuncia escrito en la nave. Esto dice, por ejemplo, que nosotros tenemos una sola civilización, estamos buscando, dijo. Todavía las naciones están dispersas, pero sin embargo buscamos una sola civilización. Y por supuesto más tarde George Bush, el otro presidente, de la misma manera ha continuado impulsando. Y esto tenía que plasmarse en el gobierno de Obama, la cual no se hizo. Hoy todavía es más latente. En el año 2005 el Papa Benedicto XVI dijo en Navidad sobre el nuevo orden mundial. Necesitamos un nuevo orden mundial.
alguien que pueda afrontar las situaciones sociales que pasan en el mundo entero, las guerras, los conflictos sociales que ocurren, los gobiernos de tiranía, de la izquierda, a la derecha. Entonces necesitamos que alguien ponga orden. Entonces este es el clamor de los pueblos hoy, Froilán. Amén, amado pastor. Amén, pastor. Ahora, amado pastor, mira en el texto de Primera de Juan 2:18 dice esto, pastor, ya. Adelante, adelante. Introduciendo, amado pastor, dice, hijitos, dice, ya es el último tiempo, y según vosotros, dice, oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido, dice, muchos anticristos. Por eso conocemos que el último tiempo, pastor. Oh, sí, así es. Vaya, Juan ya lo había dicho, ¿no? Ahora, ¿qué es anticristo? Y ahí queremos ingresar. El nuevo orden mundial es el camino para el anticristo. Ahora, ¿qué es el anticristo? Alguien de pronto es un cristiano en el trabajo y le dicen, oye, tú eres un anticristo, para insultarle. ¿Es el realmente anticristo? No, el anticristo es aquel quien se hace la burla y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Ese es el anticristo. Anticristo viene anti es contra, es como antidrogas, contra drogas, antinarcóticos, contra narcóticos, antiguerrillas, contra los guerrilleros, antisocial. Esta mañana en la radio hablamos sobre el antisocial, ¿no? Antisocial, ¿quién es? Alguien resentido de la sociedad, ¿no? Y alguien que está con una amargura terrible en la sociedad y de pronto ve a los ricos y dice, ¿por qué yo no soy rico? Y yo lo voy a ir a calar a su casa, yo creo que quiebre su negocio. Entonces, y de pronto se dedica, digamos, a este trabajo, ¿no? Entonces, se da cuenta, el anti es contra el anti. Entonces, cuando hablamos del anticristo, hablamos de alguien que se llama, que se levanta contra todo lo que se llama Dios. Amén, amado pastor. Así que ahí ya estamos respondiendo la primera pregunta, mis amados hermanos. Dice, ¿por qué se llama anticristo? Acá nuestro amado pastor ya dijo, es anti, es contra, se opone a Cristo, ¿no ve? Entonces, mira, amado pastor, acá también en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 al 4, dice así, nadie os engañe, dice, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, lo que hace rato estaba Así diciendo, es. allá la Biblia lo afirma, mis amados, ¿no? Y dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y el versículo 4 dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Este va a ser terrible, este tipo. Mira, quisiéramos seguir compartiendo con usted, pero sin embargo le esperamos en el siguiente estudio. Queremos orar por tu vida. Vamos, suscríbete en el canal de José Tintaya y vamos a estar enviando, va a estar llegando cada una de nuestras enseñanzas. Pero sin embargo, antes de terminar, quisiéramos orar por tu vida. Pastor Froilán, quisiéramos poder orar por la gente que nos está escuchando, porque no quisieras tú quedarte, ¿verdad? Jesucristo te ama tanto. Él murió por esa misma razón. Él no quiere que tú vivas en el gobierno del anticristo. El gobierno del anticristo es el gobierno del diablo mismo en la tierra. Al principio ofreciendo una paz falsa y luego viene a gobernar con dureza. Mi amigo, Jesucristo te ama. ¿Hasta cuándo vas a estar lejos de Dios? ¿Hasta cuándo vas a andar criticando, murmurando? ¿Hasta cuándo vas a irte en contra de la Biblia, que es la palabra de Dios? Hoy es el tiempo que reflexiones y vengas a los pies de Jesús. Frente a nuestros ojos y nuestras narices, estamos viendo lo que hoy está pasando a nivel mundial. Y tú lo sabes muy bien. Hoy, cuanto más el Señor está llamándote a lo profundo de tu corazón, entiende y sabe, porque más tarde va a ser tarde. La puerta estará cerrada. Entrega tu vida a Jesús. Arrepiéntete. Si regresaste atrás, este es el día. No puede ser mañana. Vamos, Pastor Froilán. Amén, amado pastor. Donde tú estás, cierra tus ojitos si es posible.
Padre amado, Padre de la gloria, Dios eterno. Señor, queremos entregarte a tus hijos, queremos entregarte a tu iglesia, Dios amado, en este día. Sabemos, Señor, que a través de estas señales, Señor, tu venida está tan cerca, Dios amado. Señor, nos preparamos, papá. Señor, no permita, Señor, que nadie se pierda. Señor, tráelo con tus lazos de amor hacia ti, Dios amado. Y aún, Padre amado, Señor, en esta situación que estamos viviendo, Señor, tú eres Jehová Jireh, Dios proveedor. Provee, Dios amado. Te entregamos a cada uno de tus hijos, Señor, de las personas que nos está viendo, Dios amado. Señor, guárdalo, cuídalo. Hay personas que se están reconciliando en esta hora, Dios amado. Señor, te entregamos esa vida, Señor, en tus manos. Sálvalos, mi Dios. Gracias, Jesús. Amén. Mi amado hermano, hermana, que Dios y su palabra te bendiga mucho. Y si usted quiere fortalecerse mucho más en la palabra de Dios, vamos, sintonice Radio Bendición, Iglesia de Avivamiento Elim. Descargue de Play Store Radio Bendición, Iglesia de Avivamiento Elim. Y a través de ella vamos a estar ministrándoles también cada mañana, por supuesto. Y continuamente usted se va a alimentar de la palabra de Dios. Bendiciones.